Este joven de 18 años corre desesperado para intentar saltar un muro de hormigón. Del otro lado lo espera su hermano, su amada y su libertad. Mientras corre, un soldado le grita ¡alto!, pero el joven no escucha. Logra pasar la primera barrera, se prepara para saltar la segunda y cuando cree que lo logrará, es alcanzado por un disparo en su espalda, que lo deja tendido en el suelo clamando al cielo por ayuda. El joven de esta historia es Peter Fetcher y fue el primer muerto abatido intentando cruzar el muro de Berlín. Historias conmovedoras como la de Peter se contaron por cientos durante los 30 años que existió el muro. Este monumento mostró vergonzosamente hasta dónde son capaces de llegar los gobiernos para defender sus equivocadas ideas, y cuya historia épica y lamentable nunca deberíamos olvidar. En la historia, los regímenes, pueblos e imperios han construido muros, principalmente para defenderse de los invasores. Pero el caso del muro de Berlín fue completamente diferente. Este fue levantado por el régimen socialista de Alemania del Este para evitar que sus propios ciudadanos escaparan. Durante casi 30 años, este muro se convirtió en el símbolo más bochornoso de la Guerra Fría. Hoy, en este episodio de los no alineados de la historia, vamos a descubrir qué fue, por qué se construyó y sobre todo qué lecciones nos dejó. Comenzamos. Porque los no alineados como nosotros, We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. ¿Qué tal que yo me hubiera quedado callado? patria o muerte. Me faltó tiempo. Para entender el contexto del muro, tenemos que viajar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Al final de la guerra, Alemania estaba devastada. El Reich, que según el dictador habría de durar 1000 años, se había derrumbado desde dos frentes. Por el oeste avanzaban los ejércitos aliados de Estados Unidos, el Reino Unido y las recién recuperadas tropas francesas, todos desde el desembarco del día D. Por el este avanzaba el Ejército Rojo, que después de las batallas de Kursk y Stalingrado había estado liberando países y colocándolos inmediatamente bajo el control soviético. En cada territorio que los soviéticos liberaban, imponían gobiernos comunistas alineados con Moscú. Así nació el llamado Bloque del Este, con naciones como Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Checoslovaquia y la futura Alemania Oriental. Ambos bloques, el occidental y el soviético, terminarían chocando dentro de Alemania, cerrando el país como una pinza. Tras la rendición, en la Conferencia de Yalta, Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación: norte, sur y occidente para Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, y la zona oriental para la Unión Soviética. La capital, Berlín, quedaba completamente dentro de la zona soviética, pero aún así fue dividida también en 4 sectores: el estadounidense, el británico, el francés y el soviético. Tras la guerra, Estados Unidos lanzó el Plan Marshall para reconstruir Europa. Se ofreció a casi todos los países beligerantes, incluida la propia Alemania, y en teoría también a los países de la órbita soviética. Pero Stalin lo rechazó de facto. No quería dólares ni una reconstrucción en una democracia occidental. Stalin deseaba una Alemania socialista que orbitara alrededor de Moscú. En 1948, la Unión Soviética intentó expulsar a los occidentales de Berlín, bloqueando todos los accesos terrestres a la ciudad. Ni trenes, camiones o carreteras. La idea era sencilla: dejar morir de hambre a Berlín Occidental y obligar a Estados Unidos, el Reino Unido y Francia a retirarse. Pero los aliados respondieron con el famoso puente aéreo de Berlín. Durante casi un año, aviones estadounidenses y británicos abastecieron la ciudad con comida, carbón y suministros básicos. El bloqueo soviético fracasó, y con el fracaso del bloqueo quedó claro que la idea de una Berlín unificada era ya una fantasía. Lo que había eran 2 proyectos de país: una Alemania occidental, democrática y capitalista, y otra oriental, comunista y tutelada por Moscú.
Ya en 1949, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido unificaron sus zonas de Alemania. Así nació la República Federal Alemana, por sus siglas RFA. Se instauró un sistema parlamentario, libertad de prensa, economía de libre mercado e integración total con Europa Occidental. La capital provisional fue la ciudad de Bonn, y el primer canciller era Konrad Adenauer, quien además sería clave en la reconstrucción de la parte occidental de Alemania. Con la ayuda del Plan Marshall y la apertura económica, la RFA protagonizó el milagro económico alemán. En pocas décadas pasó de ser un país en ruinas a una potencia industrial. En respuesta, la Unión Soviética creó en su zona la República Democrática Alemana, por sus siglas RDA. Lo de democrática era solo decorativo. En la práctica era un estado de partido único controlado por el CEP, el Partido Comunista Alemán, dirigido por Walter Ulbricht, un viejo comunista de la camada de Rosa Luxemburg que durante la guerra se había exiliado en Moscú. El poder se dividía entre la cúpula del partido, la policía política conocida como Stasi, y los asesores soviéticos que supervisaban que la RDA no se desviara ni un milímetro del guión socialista. La capital elegida fue Berlín Oriental, y se implantó una economía planificada, expropiaciones, control de precios y un sistema de vigilancia sobre la población que llegaría a ser uno de los más asfixiantes del mundo. En este punto, la división para los comunistas no preocupaba tanto. Para ellos, el socialismo era algo científico e infalible, y por lo tanto, con el paso de los años, la Alemania Oriental terminaría superando en riqueza y prosperidad a la Alemania Federal. Pero la realidad fue completamente diferente. Alemania Federal viviría un completo milagro económico, y con el tiempo sería muchísimo más próspera que la Alemania Oriental, que se había estancado en planes quinquenales y planificación estatal. En estos casos, la gente que no es tonta reaccionó como suele reaccionar siempre que hay una frontera entre la pobreza y la prosperidad. Se va al lado de la prosperidad. Según los datos de la fundación que estudia la dictadura en Alemania Oriental, entre 1949 y 1961, entre 2,5 y 3 millones de germanos orientales se pasaron al lado occidental por la frontera de Berlín. Los años más sangrantes fueron 1957 con unas 261.000 personas, 1958 con 204.000 personas, 1959 con 143.000 personas y 1960 con 200.000 personas. Y los que se iban no eran precisamente los pensionistas, sino la gente joven, médicos, ingenieros, abogados, constructores, albañiles e incluso los mismos guardias que cuidaban el muro. El flujo de personal llegó a ser tan sangrante que el régimen de Alemania Oriental se tuvo que inventar una palabra para referirse a ellos: Republikflucht, lo que en español se traduce como desertores de la República. A todos los que se iban eran tratados de traidores, y sus familiares en Alemania Oriental vivían completamente las consecuencias. Desde 1952, la RDA había cerrado la frontera rural entre las dos Alemanias, pero había un problema que no se podía tapar con un simple guardia fronterizo: Berlín. Berlín Occidental era una enclave capitalista dentro del territorio comunista. En muchos puntos, la frontera de la ciudad no era un campo abierto, era literalmente una acera, una calle o una puerta de un edificio. Bastaba tomar un tren hasta Berlín, bajar en el sector oriental y caminar 10 o 15 minutos y ya estaba en territorio occidental. Por ahí escaparon millones. Aunque cerraran la frontera en el campo, Berlín seguía siendo un coladero. Para 1961, la RDA había perdido alrededor de una quinta parte de su población. El país se estaba vaciando, y a los comunistas solo les quedaba un último recurso. Si no podían convencer a la gente de que se quedara, tendrían que encerrarla. Así llegamos a la madrugada del 13 de agosto de 1961. Esa noche,
Miles de soldados de la RDA se desplegaron exactamente sobre la línea que separaba el sector soviético del resto de la ciudad. Esa línea era conocida por todos los berlineses. En algunos tramos seguía calles rectas, en otros atravesaba parques, cruzaba el río Spree, bordeaba plazas o directamente pasaba por delante de las casas. Mientras la ciudad dormía, los soldados colocaron postes metálicos y alambre de espino. Cortaron calles, interrumpieron tranvías y bloquearon cada cruce. Cuando los berlineses se despertaron, aquel domingo por la mañana descubrieron que la ciudad estaba partida en dos. Esa fue la primera versión del muro, una alambrada de 43 kilómetros que iba desde los bosques del norte de Berlín hasta el distrito de Neukölln, en el sur. Bitte schön. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen? Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind für vertragliche Regelung der Beziehungen zwischen West-Berlin und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. Das ist der einfachste und der normalste Weg zur Regelung dieser Frage. Poco después extendieron el cierre en torno a todo el perímetro de Berlín Oeste, sumando 146 kilómetros de frontera vigilada. Una semana más tarde, el 17 de agosto, la alambrada empezó a convertirse en un muro de verdad. Brigadas de albañiles colocaron bloques de cemento uno sobre otro, sellados con mortero. De algo provisional se pasó a una estructura pensada para quedarse. En 1962, las autoridades reforzaron el sistema. Levantaron una segunda cerca, aproximadamente a 100 metros de la primera, y entre ambas crearon una franja despejada con una carretera interna para patrullas. Esa franja desnuda, sin casas ni árboles, sería conocida como la Franja de la Muerte, acompañada de 156 casetas con francotiradores armados con orden de disparar a cualquier desgraciado que intentara cruzar. Y en 1965 sustituyeron el muro por una tercera versión más robusta, con placas de hormigón prefabricadas, más altas y sólidas. Ya para el final, entre 1975 y 1980, levantaron su versión definitiva, con unos 45.000 paneles de hormigón armado de unos 3,6 metros de altura, coronados por un tubo cilíndrico liso para impedir que se trepara, arena fina para detectar huellas, alfombras de clavos, barreras antivehículos, todo ello iluminado por reflexiones nocturnas, y el sistema se complementaba con 116 torres de vigilancia, 20 búnkeres para las unidades de guardia fronterizas, y en los tramos donde la frontera seguía el río Spree, añadieron barreras flotantes y lanchas rápidas para defenderse de cualquier intento de fuga. Ya para 1980, el muro era virtualmente impenetrable, y nadie, prácticamente nadie, se aventuraba a cruzarlo. No era solo una pared, era un cinturón carcelario en el corazón de una de las ciudades más pobladas y modernas de Europa. La vida en Alemania Oriental era sobre todo la vida de un Estado que desconfiaba de su propia población. Desde el comienzo, el régimen se sostuvo en dos pilares: el Partido Comunista y la policía política. La Stasi llegó a ser una de las más extensas y meticulosas de Europa. Esta controlaba cartas, llamadas, amistades, trabajos, reuniones y hasta relaciones familiares. Reclutaba informantes por todas partes, vecinos, profesores, compañeros de trabajo e incluso familiares.
La privacidad en Alemania del Este simplemente no existía. Al mismo tiempo, la televisión occidental llegaba a casi toda la RDA. Los alemanes del Este podían ver cómo vivían sus vecinos del Oeste. Coches modernos, supermercados llenos, viviendas mejores, libertad para viajar. Todas estas cosas hacían aún más evidente el contraste entre el paraíso socialista y la realidad que veían al salir de casa. Viajar al extranjero requería permisos excepcionales. Salir hacia Occidente era casi imposible, salvo para pensionistas o casos muy concretos. Por eso la gente intentaba huir por todos los medios imaginables. Túneles, globos aerostáticos, coches modificados, trenes que aceleraban directamente hacia la barricada, e incluso los mismos guardias fronterizos, cada vez que alguno tenía la oportunidad de irse, lo hacía. Miles lo intentaron, muchos murieron, e incluso aquellos que lo consiguieron enfrentaban consecuencias para los familiares que dejaban atrás al fugarse. Ya a partir de los años 80, el muro se convirtió en un negocio. Para muchos occidentales, visitar Berlín Este era como pasear por un museo del estalinismo. Para el régimen, era una forma de conseguir divisas fuertes, pero el muro seguía cumpliendo su función principal: encerrar a los alemanes orientales. El gran cambio viene de fuera, de Moscú. A mediados de los años 80, Mikhail Gorbachev lanzaba la perestroika. El nuevo premier de la Unión Soviética llegaba con políticas de apertura y cambio dentro de la propia Unión Soviética. Mientras en Rusia se hablaba de reestructuración y transparencia, la RDA, ya bajo Heinrich Honecker, seguía como si nada. Misma economía planificada, misma represión y sobre todo el mismo muro. Para 1987, el presidente estadounidense Ronald Reagan visita a Berlín Oeste y pronuncia su famoso discurso frente a la puerta de Brandeburgo. Behind me stands a wall that encircles the free sectors of this city, part of a vast system of barriers that divides the entire continent of Europe. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Aquel "tear down this wall" no era solo retórica. Era una frase que sintetizaba lo que millones de europeos del Este pensaban y no podían decir. La perestroika empezó a resquebrajar los regímenes del bloque oriental. Hungría abrió su frontera con Austria. Checoslovaquia comenzó a moverse y miles de ciudadanos de la RDA aprovecharon para salir del país por esos corredores. Honecker intentó frenar el éxodo, pero ya no tenía el paraguas soviético. Gorbachev había dejado claro que no habría tanques para salvar la RDA, como sí los hubo en 1968 en Checoslovaquia, durante la primavera de Praga, evento que se merece su propio programa y en el futuro lo tendrá. En el otoño de 1989, las manifestaciones en Leipzig y Berlín se hicieron masivas. El 18 de octubre, Honecker dimitió y fue sustituido por Krenz, un dirigente más joven pero incapaz de frenar el colapso. El gobierno redactó una nueva normativa de viajes para permitir más movilidad, pero la comunicación fue caótica.
En una rueda de prensa, el portavoz Günther Schabowski anunció que esas nuevas reformas entraban en vigor inmediatamente. Miles de berlineses del este que estaban viendo la televisión y escuchando la radio occidental entendieron el mensaje de forma literal. La frontera está abierta ya. Cientos de miles se dirigieron a los pasos fronterizos. Los guardias, desbordados y sin instrucciones claras, dudaron. Hasta que alrededor de las 10 de la noche, el comandante del puesto, Bornholmer Strasser, levantó la barrera. En ese momento, después de casi 3 décadas, el muro dejó de ser una prisión. Los berlineses del este, emocionados por recuperar su libertad, demolieron el muro ladrillo a ladrillo. Los trozos de hormigón y souvenir fueron repartidos por todo el mundo. Y en menos de un año, la reunificación de Alemania. Así cayó el muro de Berlín, derribado por los berlineses que durante 3 décadas estuvieron cautivos de un gobierno caótico, autoritario y empobrecedor. Del muro de Berlín podemos extraer muchas lecciones sobre libertad, sobre economía y lo que ocurre cuando un gobierno cree que sabe mejor que sus ciudadanos cómo estos deben vivir. Era una frontera física, sí, pero también una frontera moral, una que separaba la libertad del control, el éxito económico del fracaso y la prosperidad de la opresión. De lo que no queda ninguna duda es que el muro de Berlín fue el símbolo supremo de lo que sucede cuando un Estado decide defender sus malas ideas a costa de su propia gente, y que el socialismo, cuando fracasa, no rectifica, encierra, castiga y vigila. Ese fue el verdadero mensaje que nos dejó el muro de Berlín. Por eso, su caída no solo simboliza la libertad de un pueblo, dejó una lección para todo el mundo. Yo soy Jorge y esto es Los No Alineados de la Historia. Suscríbete si te gustó y nos vemos en un próximo video. Porque los no alineados como nosotros We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. ¿Qué tal que yo me hubiera quedado callado? patria o muerte. Me faltó tiempo.